Shalom Ubrajá, bienvenidos a este Shiur Online. Vamos a tratar de un tema muy importante que es la misión del hombre. ¿Para qué venimos al mundo? ¿Para qué Dios hizo el mundo? ¿Para qué nos hizo a nosotros que tenemos intelecto, tenemos voluntad, tenemos fuerza y podemos decidir entre el bien y el mal? Vamos a tratar de entender cuál es el objetivo de la persona y cuál es la misión de cada uno de nosotros, ya sea de un pueblo o de una persona particular, cómo una persona puede entender y saber cuál es el camino adecuado y cuál es la forma que él debe de actuar y de vivir para que su vida sea buena, sea adecuada y no errar, no irse por caminos que vimos en la historia, que la humanidad a veces no fue en el mejor camino. Tenemos que ver desde el principio, desde Bereshit, para entender de dónde viene todo el mundo y cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos. Primero vamos a entender que Bereshit, el principio, no es el principio de todo lo que hay en todo lo que ha habido en la eternidad. La palabra Bereshit empieza con la letra Bet y no con la letra Aleph. Para entender, Aleph es la primera letra. Lo que es antes de la Bet, eso no habla la Torah. Quiere decir, la unidad de Dios, la unificación de Dios real, nadie la puede entender porque tenemos un cuerpo. El cuerpo nos hace que tenemos límites. También el cerebro, nuestro corazón, todo está limitado. También una persona, aunque sea un alma, aunque sea un ángel, aunque sea un ente espiritual, tiene cierto límite. Quiere decir, su nombre, las letras lo limitan a lo que es, la esencia. Por ejemplo, si tú te llamas Abraham, entonces las letras Abraham es lo que tú eres. Tú tienes que saber que eso es lo que es la esencia de tu nombre, eso es lo que es la esencia de tu persona. Pero quiere decir que todas las demás letras y todas las demás opciones que existen, no. Entonces eres limitado. Una persona limitada o un ente limitado no puede entender lo ilimitado. No puedes abarcar lo infinito. Así como si te pusiera ahorita a contar 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, pero si te digo ahora vas a contar infinito, nunca vas a poder llegar, aunque billones y trillones de personas todos cuenten durante millones y trillones de tiempo, nunca van a poder llegar al infinito, porque precisamente la palabra infinito quiere decir que no hay límite. Entonces, ¿cómo es que el no límite se juntó con el límite? Esa es la gran pregunta. Entonces, esta es una gran pregunta. ¿Cómo el ilimitado, el que no tiene nada de límite, se junta o creó el límite? Quiere decir, este mundo está formado por tres grandes entidades, vamos a llamarle así. Una es el tiempo, que nosotros sabemos que si no hay tiempo, no existe nada. O sea, estamos acostumbrados a que el tiempo es una secuencia que te permite ver el antes, el después, y que hay una secuencia, quiere decir, hay algo que avanza o algo que se repite, quiere decir, hay algo que camina. Entonces, ese es el tiempo. Por otro lado, tenemos el lugar. Imagínate si te digo que no hay lugar, lo que te hace que tengas un límite físico, que sabes que aquí es esto y aquí es el otro. Y entonces, si yo te digo que hay algo que es sin tiempo y sin lugar, entonces eso ya no es posible entenderlo con nuestro cerebro limitado. Quiere decir, lo puedes decir, como lo estoy diciendo yo, filosóficamente, pero no lo puedes entender realmente. ¿Por qué? Porque nuestra existencia ya está dentro del límite del tiempo y del lugar. Ahora, hay otra tercer ente, que es la tercera fuerza, que es el alma. Quiere decir, la existencia del alma o de la persona o de las diferentes personas, de las diferentes criaturas que están en el mundo, cada uno tiene su propio ser. Esa palabra ser, esa es la tercera ente, que también es limitada. Entonces, voy a poner un ejemplo que es el ejemplo más fácil de explicar para mí, que es el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur es un tiempo que existe, quiere decir, son 24 horas que empiezan y terminan. Es un tiempo limitado, pero este tiempo limitado, tú puedes ir al pasado y se te van a perdonar todas las cosas del pasado, y también vas a ir al futuro, porque todo lo que va a pasar en ese día de 24 horas te va a afectar en todo lo que te va a pasar durante todo el año, durante toda tu vida. Y también no solamente eso, sino también estás afectando a las vidas pasadas. Puedes corregir cosas de las vidas pasadas y de las que vienen también. Entonces, un tiempo que es limitado está conectado en cierta forma con un sobretiempo. También tenemos en el Bet HaMikdash
HaMikdash, Sanctum Sanctorum, lo que se llama el Kodesh HaKodashim, es un lugar que está medido, quiere decir, tiene una existencia física ilimitada, con medidas exactas, pero había la curiosidad de que el arca que metían adentro de ahí era más grande que el lugar del Kodesh HaKodashim. Quiere decir que es un lugar en donde el lugar es ilimitado, quiere decir, no es un lugar que es normal, es un lugar que es como si yo te digo ahorita que puedes en una cajita de este tamaño meter toda una ciudad. Entonces ya estamos entrando en un parámetro de lugar ilimitado. Y también tenemos al Kohen Gadol. El Kohen Gadol es el sumo sacerdote, que él entra en el día de Yom Kippur en el lugar que es ilimitado, en el Kodesh HaKodashim, y no viene solamente para purificarse o para conectarse él con Dios, sino él viene de representante de todas las criaturas, de todos los seres, de toda la creación, de todo lo que existe. Él viene, entonces su alma en ese momento es un alma de una persona. Él es el Kohen Gadol. Él tiene su ropa, tiene su casa, tiene su familia, pero ahora él está entrando en una dimensión que es una dimensión ilimitada. Quiere decir, él está entrando a un lugar que no es lugar, un tiempo que no es tiempo, y su ser, él es un ser colectivo. Quiere decir, él reúne a todos los seres. Entonces, esta conexión de estas tres fuerzas, del tiempo, lugar y ser, es lo que hace que sea tan fuerte esto que fue en Yom Kippur. Lo puse como ejemplo para entender que estas tres entes, que son el lugar, el ser y el tiempo, nos hace que no podamos entender. Incluso el mismo Kohen Gadol, sumo sacerdote, incluso cuando entra en Yom Kippur al Kodesh HaKodashim, incluso ahí no podía entender lo infinito. Quiere decir, él subía con su mente y con su corazón a niveles espirituales muy elevados de la existencia, pero no al infinito, porque si hubiera llegado al infinito, entonces desaparecería en ese momento. Porque si tú haces una división entre cualquier número y el infinito, te sale 1. Quiere decir, todo es 1. Y ese es el secreto más grande que existe. Porque nosotros venimos al mundo a revelar la unificación de Dios, la unidad de Dios. Que es no solamente uno, que hay 1, 2, 3, 4, no. Es uno, que no hay más que uno, único y singular. Que Él es todo y al mismo tiempo no lo podemos llegar a comprender, pero tenemos que tratar de revelar esa unificación, esa entidad única en nuestras vidas, aunque nuestras vidas están llenas de multicosas, de multifocales, de miles de detalles y miles de cosas, tanto en tiempos como en lugares como en seres. Cada cosa tiene su nombre, cada cosa tiene su esencia diferente, pero hay que recordar que todo fue creado de uno. La fuente de todo es la unidad. De ahí viene el principio de la respuesta a la pregunta: ¿para qué el hombre viene al mundo? ¿Cuál es la misión general de toda la humanidad, de toda la creación, no solamente de la humanidad, del universo? Es revelar la unidad de Dios. Y de aquí entramos en por qué el mundo fue creado como fue creado, por qué fue creado en 6 días después del Shabbat, y por qué fue creado con 10 dichos que Dios dijo. Nuestros sabios dicen que Dios pudo haber hecho todo con un solo dicho, de una sola manera, de un solo día. ¿Por qué se hace toda esta dualidad después 3, 4, 5, hasta que llegamos a millones y billones de detalles que están en el mundo? También cuando una persona se fija, por ejemplo, en un microscopio, vas a ver que adentro de algo hay miles, y adentro de esos miles te metes en uno y también hay miles, y adentro, hasta que llegas a la celulita más chiquita, al electrón o el quark o como le vayas a llamar, cada vez van a ir descubriendo más. Vas a llegar ahí y entonces vas a entender que todo es lo mismo, todo es igual, todo es exactamente la misma, vamos a llamarle energía, la misma luz, y también la luz es una creación, también el aire es una creación. Entonces hay que entender que de aquí nuestro límite, tenemos que aceptar que somos limitados, y con este aceptamiento de la verdad nos entra un poquito de humildad, y entonces cuando vamos a entender que Dios creó el mundo, ya no tengo yo que entender a Dios mismo, porque ya entendí que eso no se puede, pero hay entes espirituales que existen en el universo que sí se pueden entender, y entonces Dios nos dice: ahora ponte a buscarme, búscame, pero no puedo yo entender, no importa, trata. Como por ejemplo un rey que tiene sus tesoros y tiene cómo él gobierna a su reino, y tiene sus secretos, tiene su gente que le ayuda, tiene todo su sistema de cómo él gobierna el
reino y él quiere que su hijo aprenda. Entonces le dice, mira, aquí están mis tesoros, entra. Pero es que yo no sé, no entiendo, no sé de eso. No sé de economía, no sé cómo gobernar, no sé nada. Le dice su papá, ponte a aprender porque es que tú eres el príncipe. Tienes que aprender porque yo tengo un papel para ti. Yo tengo algo que te voy a delegar. Quiero que tú seas activo en mi reino. No te traje al mundo que seas mi hijo, así nada más para que veas por atrás, sino quiero que tú seas parte. Y aquí viene una de las cosas del hombre. Dios creó los cielos, la tierra, los mares, el raquía que divide el agua de arriba y de abajo, los animales, las plantas, el mundo mineral, muy bien. Pero cuando todo estaba muy bien, los ángeles, todo estaba muy tranquilo. Cuando Dios dijo, vamos a hacer al hombre, de repente todos los ángeles dijeron, no, ¿cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo vas a dar a una creación que tiene cuerpo, tiene límite, tiene dificultades, y le vas a dar un alma que viene de la divinidad, que viene de la luz? ¿Cómo vas a hacer eso? Eso no entendemos. Aparte le vas a dar libre albedrío, y entonces él va a poder destruir, y va a poder hacer guerras, y va a poder robar, y mucho problema. Mejor gobierna tú el mundo. Nosotros te conocemos. Los ángeles le dicen a Dios, tú eres bueno, eres lo máximo. ¿Ya? ¿Para qué vas a poner esto? No, yo quiero hacer al hombre. Y aquí entra una pregunta, ¿para qué Dios quiere hacer al hombre? A él no le falta nada. Dios, como dijimos, es uno, único. La unidad de Dios es completa. Quiere decir que no le falta nada. Todo el que quiere algo, el que tiene una voluntad, cualquier voluntad que nosotros conocemos, es porque algo le falta. Entonces, si nosotros diríamos que Dios quiere algo, entonces estaríamos automáticamente diciendo que le falta algo, entonces lo necesita. Pero vuelvo a repetir, ese es un pensamiento humano, limitado en cuanto a nuestra forma de ser, porque nosotros vivimos en un mundo limitado, tenemos faltas, tenemos cosas que necesitamos, entonces por eso nuestra voluntad siempre está conectada con alguna falta o alguna necesidad. Pero la voluntad de Dios es una voluntad propia que no la podemos entender porque es ilimitada. Entonces él quiso revelarse. Para revelarse, él ya era rey, quiere decir. Como dice la canción mexicana, dice, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Entonces, leabdil, como dicen en hebreo, quiere decir, separamos cosas de Torah y de Kedushá a cosas inmunas, pero para entender que Dios realmente era rey también antes de que se creó el mundo y antes de que fue creado el hombre. Pero hay una cuestión que es que cuando una persona, en este caso el rey, quiere dar o quiere reinar, entonces no solamente que sea algo propio, de que yo soy el rey o yo soy bueno, yo quiero dar, sino que también sea mamash, es decir, sea palpable, que se logre físicamente. Entonces, de ahí viene que Dios creó el mundo para que su ser sea recibido por otras personas, por otros entes. Quiere decir, Él creó que hay alguien que va a tener una voluntad propia. Y de aquí vamos a ver una diferencia entre un verdadero rey y lo que nosotros conocemos hoy en la política mundial y en todos los lugares que conocemos. Nosotros vemos que, vamos a empezar con lo que hay hoy, que los gobernadores son dictadores, son gente que quiere dominar, quiere poner su voluntad y quiere que todos hagan lo que él quiere, etcétera. Tienen intereses, ya sean económicos, ya sean políticos, sociales, lo que sea. Tienen su forma de cómo van a convencer a todo el mundo a que hagan esto y lo otro. Y están dispuestos, hay diferentes formas de gobernar, pero hay lugares en que hay el régimen muy duro, hay unos que son más tranquilos, pero todo lo mismo está en que el dirigente es el que va a decidir y todos los demás tienen que seguir. Esa es la idea principal. En la idea de la Torah es exactamente al revés. Dios tenía, antes de que creó el hombre, todos los sirvientes que quiera, ángeles o lo que sea, y todos hacen su voluntad porque es Dios. Y el que conoce a Dios, aunque sea poquito, hace su voluntad. Pero Él creó al revés. Él creó que haya la duda, que haya la opción de la persona a pensar dos cosas: o Dios o no, alguna otra cosa que me va a dar lo que se llama el libre albedrío. ¿Para qué? Para que entendamos que reinar no significa obligar al otro. Reinar significa que el otro quiere
que tú le ayudes, quiere que tú lo reines. Ese es el verdadero reino. Y ese es nuestro trabajo que hicimos ahorita en Rosh Hashanah, que es reinar a Dios. Que si nosotros decimos, Dios, por favor, reina sobre el mundo, reina sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tú eres bueno, que tú eres lo máximo, que tú sabes todo. Entonces, yo quiero que tú me guíes, quiero que tú me des tu luz. Entonces, ese es el verdadero reino. No es que te obliga, sino cuando una persona se da cuenta de la grandeza de Dios, quieres que Él reine. Y de ahí viene también todas las cuestiones del bien y el mal en el mundo. ¿Para qué Dios creó el mal y todas las fuerzas del mal? Porque si solamente existirían las fuerzas del bien, entonces nadie puede escoger. Si solamente escuchas la palabra de Dios que te dice, come del árbol de la vida, entonces vas a comer del árbol de la vida, te vas a conectar con Dios, vas a lograr tu misión, pero no escogiste. Te obligaron, aunque no te obligaron, pero no tuviste la opción. En cambio, ¿qué dice Dios? No, voy a poner una fuerza que te va a decir por el otro lado, no, come del árbol del conocimiento porque a lo mejor te están haciendo trampa. Entonces ya le entra la duda, entra el problema. Y aquí es donde la persona empieza a confundirse. ¿Pero qué dice Dios? Dios te dice, por favor, escoge la vida. Hay el árbol de la vida, hay la muerte. Hay el bien, hay el mal. Por favor, escoge la vida. No escojas cosas negativas. No te vayas a buscar. Existen las fuerzas negativas. Existen los hechizos. Existen la idolatría. Existe todas las cosas, pero la pregunta no es si existe o no. La pregunta es, ¿qué es lo que tú tienes que escoger? ¿Qué es lo que tú tienes que conectarte? ¿A dónde? Entonces ahí viene lo que dice Dios, escoge la vida. Así como el ejemplo que di del rey y su hijo. Le dice, mira, entra al tesoro. Vas a entrar también aquí, mira cuánta abundancia hay. No tienes que irte a comer todo el día, porque no te va a servir de nada. ¿Cuánto puede uno comer? No tienes que irte a buscar todo tipo de cosas. El rey Salomón, después de que vivió todo lo que vivió y era el más rico y el más todo, dijo, no hay más que servir a Dios, temerlo y hacer sus preceptos, porque aunque tú tengas la sabiduría más grande del mundo, nunca vas a poder sobrepasar la sabiduría del infinito que nos las dio. Entonces, con esa humildad vas a entender que conectarte con Dios es la gran cosa, la cosa más importante. ¿Y cómo se conecta uno con Dios? Primero que nada, con la fe. Si tú sabes que Dios te dijo comer del árbol de la vida y no comer del árbol del bien y el mal, entonces no tienes por qué preguntarte, a lo mejor me está haciendo tranza, a lo mejor me está haciendo algo que es negativo, a lo mejor no. Esas son cosas de la serpiente. La serpiente, ese es su papel. Y voy a terminar con un cuento que dice el Zohar HaKadosh, que platica precisamente del rey y su hijo. Pero el rey quería ver si su hijo ya está más maduro, ya aprendió y si es leal, etc. Entonces, ¿qué hizo? Fue con una prostituta y le dijo, mira, tu trabajo es ahora ir con mi hijo y tratarlo de seducir. No, ¿cómo? Ese es tu trabajo. Está bien. Entonces fue, hizo su trabajo. Y bueno, el pequeño príncipe no había aprendido, no estaba tan grande todavía, tan maduro para pasar todas esas situaciones. No había aprendido cómo salir de eso. Entonces fue cayendo y fue haciendo cosas hasta que llegó a cosas muy, muy negativas. Entonces llegó su papá, el rey, y le mandó, ya no voy a hacerlo más larga, solamente lo trajo y le dijo, tú eres príncipe y yo te mandé a esa persona. ¿Pero por qué? Es que tú tienes que aprender, tienes que madurar, tienes que crecer. Y a veces uno crece por medio de la fe, por medio del conocimiento puro. Quiere decir, yo sé que eso está mal, entonces no me voy a acercar. Y a veces una persona no aprende de esa manera, entonces tiene que aprender yendo a esos lugares y saliendo de ahí. Y cuando uno sale, entonces dices, ahora ya entiendo la diferencia que hay entre la luz y la oscuridad. Porque cuando una persona vive algo que es difícil y que entendió, entonces ya es parte de su ser. Nosotros tenemos que tratar de no caer con esa persona, aunque la mandó el rey. Sí, todo lo que te pasa te lo mandó directamente Dios. No te enojes con él, es para tu bien. Acuérdate que lo más importante es que él hizo eso para que te conectes con él, para que lo busques. Porque ese hijo, cuando estaba en donde estaba, tuvo un tiempo en el que dijo, soy príncipe. Entonces de ahí va a regresar a ser príncipe y al final él va a ser el que gobierna junto con su papá, el rey, en su vida.
Be'ezrat Hashem, nos encontramos en el próximo shiur. Si tienes algún tema que te interese, con gusto, mándanoslos y trataremos de abordarlo y estar en contacto para tratar de alumbrar con la luz de la Torah. Shalom u'braja.